Hola, hola, buenas noches amigos y amigas. Una vez más, una nueva edición de La Caja Negra. La Caja Negra, como sabéis, es un programa de debate, de diálogo, de intercambio de opiniones que se hace en una caja negra, como es obvio, y entonces pues por eso se llama La Caja Negra. En un alarde de originalidad se nos ocurrió esto. Así que el debate es de actualidad, claro, y en esta ocasión, en esta cita, en esta noche, vamos a hablar de algo muy importante, que es el verano. El verano desde el punto de vista turístico, las vacaciones, cómo se presentan para los distintos sectores implicados o relacionados o sumergidos, según los... El año pasado estaban más sumergidos, desgraciadamente, en este mundo del turismo, diríamos, en el sentido amplio del turismo. Y para hablar del estado de la cuestión, de las perspectivas, bueno, ya no hay más que hablar de perspectivas, hay que hablar de hechos. Estamos ya en el verano, estamos ya en las vacaciones, en el tiempo habitual o mayoritario de vacaciones. Pues para hablar de esto tenemos a 4 invitados, como siempre, que paso a presentaros. Jacobo Blanco, que es decano del Colegio de Sociólogos de Asturias. Buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que nos ilustres convenientemente. Bueno, veremos lo que se puede hacer. Fernando Corral, que es vicepresidente de OTEA, que es una asociación importante, quizá la más importante en Asturias, no sé, quizá no, seguro, relacionado pues con la restauración, relacionado con los hoteles. Asimismo es el director del Hotel Munia, entre otros, en Oviedo. Bienvenido, Fernando, también esperamos de ti mucho. Muchas gracias, buenas noches. Que nos cuentes cosas optimistas, ¿eh? El pesimismo en la caja negra ya es bastante negro esto. Intentaremos ser optimistas. Íñigo Fernández, que es el presidente de OTAVA, que diríamos que es la patronal de agencias de viajes. También es un sector fundamental relacionado en todo lo relacionado con el turismo, y además es un indicador, ¿no? En las agencias es donde primero se enteran de las cosas, si van bien o si van mal o si van regular, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches, Íñigo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y por último, pero no los últimos serán los primeros, Luis López, que es restaurador, tiene el restaurante A Carregueira, entre otras actividades del sector de la hostelería. Bienvenido, Luis. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Nada, hechas las presentaciones, insisto, espero mucho de vosotros. Así que, decirme, ¿cómo están las cosas? ¿Están bien, mal, regular? Yo he leído recientemente que en algunas comunidades autónomas excelente, se presentaba un verano como nunca, que esto era jauja. Por otra parte, al diario leemos las quejas de los distintos agentes relacionados con el turismo, que dicen que, claro, después del año pasado tan malo, pues este año se mejora, pero estamos lejos de la normalidad desde un punto de vista económico. ¿Qué es verdad o todo es compatible, las contradicciones aparentes? Todo es compatible, las contradicciones, porque ahora mismo preguntamos en el sector hotelero a día de hoy y no está toda la planta hotelera abierta. En muchas costas españolas, en las islas, a la espera de a ver qué pasa con el turismo alemán, inglés, no han abierto todos los hoteles, ni mucho menos. Otras regiones, pues te encuentras, por ejemplo, en la propia Asturias, nos encontramos con que algunos hoteles han abierto, otros no, otros están esperando a que llegue el mes de julio a ver si ya realmente existe el boom que se espera de turismo para este año. Entonces, bueno, todo es relativo y al mismo tiempo hay mucha prevención. A nosotros todos los clientes que nos vienen siempre nos vienen con la prevención de ¿y si pasa algo puedo cancelar? Claro. Entonces vivimos en la incertidumbre de la cancelación. Y también mucha gente pues está dejando para última hora las reservas, con lo cual sí esperas, pero no tienes una certidumbre de lo que va a pasar realmente. Luis, ¿notas cosas parecidas? Sí, no notamos, por ejemplo, esa puntuación directa que le da el cliente a nosotros, pues somos restauradores y demás, pero sí notamos menos gente de fuera en estos tiempos, en este mes de junio. Por ejemplo, pues otros años pues suele haber gente más bien del País Vasco, Andalucía, y este año todavía prácticamente no se ve nada.
¿Y eso cómo lo notas? Porque eso es a ojo, ¿no? Porque, no, bueno, pues... charlando. directamente, sí, exactamente. Bueno, claro. Prácticamente, pues bueno, todos los clientes que te vienen, pues cuando te vienen de distintas zonas de España, pues bueno, rápido los notas. Es cuando nosotros vamos a Madrid o a otro sitio y dicen, mira, este es asturiano o tal. Pues bueno, pues en esas... Y bueno, pues la gente pues también se abre mucho pues cuando es de fuera, ¿no? ¿Y las previsiones que tienen que hacer un restaurante, cómo se hacen en esa situación extraordinaria, porque no es lo normal? Bueno, las previsiones, pues bueno, previsiones no puedes hacer ninguna, porque realmente tienes que ir avanzando día a día y con lo que te viene y trabajando. O sea, no como la comida, pues es perecedero, no puedes tampoco tenerla. Claro. Entonces, pues bueno, vas día a día, el día a día. ¿Qué nota le darías a la situación en estos momentos? De 0 a 10, como si fuera un examen de hombre, yo le daría un 4,5. 4,5. Bueno, estamos cerca del aprobado. 4,5. A ver, profesor Blanco, que aparte de decano de los sociólogos, tú das clases. O sea, que, clases, sí, y hago más cosas también. Tendrás que dar una nota, pero al final de tu primera intervención. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero es, cuando hablamos de las perspectivas para el verano, es pensar que en España tenemos un problema que no tienen tanto otros países, y es que el turismo nacional no es capaz de sustituir al turismo internacional. Es decir, en otros países, digamos en la zona de Levante, por ejemplo, no va a ser posible a menos que vengan los turistas extranjeros, ¿no? En otros países, por ejemplo en Italia o en Francia, el turismo nacional, como sale mucho fuera a otros países, también, bueno, se queda en casa y puede sustituir bastante bien al turismo extranjero, ¿no? Por lo tanto, en España tenemos ese hándicap, no sé la tasa, pero en España creo que es de un 50%, en otros países de un 80%. Por ejemplo, con lo cual tenemos en Alemania es un 100 y pico %, o sea que bueno, tenemos un problema ahí en el hecho de que no, aunque nos quedemos en casa todos los españoles, no podamos, no consumamos igual que consumen los extranjeros, ¿no? Y claro, da la impresión de que los turistas británicos, de momento estamos, para venir a España, tienen que hacer luego una cuarentena cuando vuelven. Nosotros les damos facilidades, pero su propio gobierno no se las da, con lo cual, de momento parece que no acabamos de salir y tenemos nuestra incidencia estacionaria, no acaba de bajar lo suficiente como para que permitan, digamos, llegar sin hacer cuarentena a la vuelta, ¿no? Y lo mismo pasa con el turismo alemán. Lo mismo pasa con el turismo alemán. Para colmo, los ingleses les dijeron que no se vayan, que lo recomendable este verano era más lejos de lo que es el alcance de un Exocet, ¿no? De un misil de estos que son 250 kilómetros aproximadamente, con lo cual es un turismo de cercanías. De forma que yo tengo la impresión de que este verano, aunque mejore algo la situación respecto al año pasado, que no hubo turismo prácticamente, da la impresión de que las zonas, digamos, turísticas especializadas en turismo extranjero van a tener problemas para cubrir su oferta, y sin embargo algunas regiones, como puede ser Asturias, por ejemplo, o quizá Castilla y León, más especializadas en el turismo nacional, quizá compensen incluso con ventaja, como pasó en Asturias el año pasado, digamos, la ausencia del turismo extranjero, ¿no? ¿Y qué está pesando más? El miedo, la precaución todavía ante el COVID, aunque la vacuna va avanzando, o pesa más la crisis económica, que claro, muchas personas perdieron... Vamos a ver, respecto al turismo extranjero, yo creo que lo que está influyendo sobre todo son las restricciones de los gobiernos. O sea, no permiten moverse con entera libertad, sobre todo es eso, y luego cierta prevención. Oye, si me voy en Alemania tienen en este momento 60 y tantos de incidencia, 14 días, nosotros estamos en 100 y pico, pues a lo mejor se lo piensan 2 veces, ¿no? Y después, respecto al turismo nacional, hombre, vamos a ver, pensamos que todo el mundo sale de vacaciones fuera de su casa, o sea, fuera de hotel, aproximadamente va un 30 o un 40%, el resto o no salen o se quedan en casas de familia o en casas que tengan segundas propiedades, ¿no? Digamos que, hombre, ahí se va a notar la reducción, por lo menos en los sectores, más, digamos, más atacados por la crisis, van a notar la falta de demanda, por la falta digamos, de ingresos, por una parte derivados de la incertidumbre que todavía tenemos respecto a la salida de la crisis, y por otra parte, hombre, yo creo que hay cierta prevención al respecto. Pero en todo caso yo tengo la impresión de que la demanda solvente, que es la que utiliza hoteles y la hostelería y demás, la gente que tiene más ingresos, no se ha visto tan afectada por los ingresos, y yo creo que por la crisis, yo tengo la impresión de que al revés tiene ahorros, tiene ganas de salir de casa y que va a consumir, espero, con cierta alegría, ¿no? La cuestión es hasta qué punto se puede compensar todo lo demás que hemos dicho en negativo, ¿no? Bueno, intervenid cuando queráis, yo no os voy a hacer preguntas. Con que no estéis callados, suficiente. Hay otro tema que, por ejemplo, pues, está el tema de las comunidades. Cada comunidad tiene una forma distinta de
de hacer las cosas. Unos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid pues, puede abrir hasta unas horas, no cerró la hostelería en toda la pandemia, bueno, en toda la pandemia no, miento, en el primer tramo de la pandemia sí, pero luego ya no. Y entonces, pues claro, hay desajustes que la gente no sabe qué hacer, la gente duda también de... Voy ahí, cuando vienen aquí, por ejemplo, gente, oye, pero aquí no puede estar, antes que podíamos estar hasta las 8, pero no notáis gente que viene de fuera, no puede estar hasta, no es a las 8, es que yo estaba acostumbrado a Madrid, que claro, Madrid era a las 11, entonces claro, todo eso. Yo, si me permitís, por hacer un... Pensé que había un turno de intervención. Todo, permitimos todo. Había un turno de intervención. Yo creo que a mí me gustaría hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? De la situación del turismo español antes de la pandemia, en situación pre-COVID, donde España es una potencia mundial, es decir, 82 millones de turistas internacionales en 2019, con récord histórico, la dependencia, por decir de alguna manera, de determinadas zonas, Levante, islas, del turismo extranjero, es tremendamente importante, es decir, grandes cadenas hoteleras han abierto de forma parcial sus establecimientos porque no tienen esa fuerte demanda internacional, que son realmente quienes les dan una ocupación muy importante a lo largo del año, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a Canarias, donde quizá la temporalidad es muy diferente a lo que podemos entender nosotros, ¿no? Como el verano, ¿no? Quizá para Canarias, pues el verano de Canarias es el invierno nórdico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En esta tesitura, todo lo que es el Levante, islas y demás, en este momento están en una situación, como antes decía uno de mis compañeros que me precedieron, en una situación de que si abro, qué parte abro, y muchas partes aún están absolutamente cerradas porque no son interesantes desde el punto de vista económico aperturar, ¿no? ¿Esto qué produce? Un efecto que ya se venía produciendo antes de la situación pre-COVID, es decir, ¿qué le pasaba a Asturias o qué le pasaba a la cornisa cantábrica o a la España verde cuando el Levante y las zonas turísticas más importantes estaban llenas de turistas internacionales a precios altos? Que se producía un efecto trasvase, ¿no? Sobre todo del turismo nacional, que económicamente es un turismo pues que de un poder adquisitivo, si se me permiten determinados nichos, menor, ¿no? Y sí había un trasvase hacia esta zona norte. Este efecto yo creo que se sigue produciendo, incrementado por esta situación que se nos ha venido dada con el COVID, en el sentido de que hay un nuevo ítem que entra en la capacidad de decisión o en la valoración que tiene el cliente a la hora de decidirse, ¿no? Y es la seguridad. La seguridad desde el punto de vista contra el COVID. Estas comunidades del norte ofrecen esa seguridad desde el punto de vista de entornos naturales, espacios abiertos, es un tipo de turismo donde se utiliza mucho las zonas abiertas, ¿no? La montaña, la playa, el senderismo, el cicloturismo, este tipo de nichos de mercado que en la zona, en la cornisa cantábrica tenemos, pues son un polo de atracción más hacia ese turista nacional que ya no puede elegir Levante o Canarias u otras zonas, porque en este momento se encuentra en gran medida cerradas y en la otra mitad llenas y a un precio muy elevado, ¿no? Sí, y subiendo precios, claro. Están subiendo entonces precios porque los hoteles buscan rentabilidad. Esa constricción lo que hace es una elevación del precio también, ¿no? Porque disminuye la oferta. En cierta medida, en determinadas tipologías de alojamientos en Asturias, me estoy refiriendo sobre todo al turismo rural, quizá a las zonas, al alojamiento en apartamentos, está teniendo un crecimiento exponencial debido pues, a que se entiende un poco como zonas más seguras, cuando realmente no es así, pero el cliente sí tiene esa percepción, ¿no? Y en ese sentido Asturias está muy bien posicionada, se ha posicionado muy bien, se han hecho las cosas bien también, quiero decir que desde Asturias y concretamente desde OTEA
Yo participo también con un grupo de trabajo en el que está Íñigo y la Mesa de Turismo de FADE a través de la Viceconsejería. Hemos trabajado desde el minuto 1 de la pandemia en la implementación de los protocolos que desde el Instituto de Calidad Turística Española se desarrollaron con participación de personal, incluso de aquí, en el desarrollo de esos protocolos y que se fueron implementando en los distintos negocios. Y que tengo que decirlo también, es que en los negocios turísticos asturianos no ha habido focos de contagio de manera genérica, es decir, se ha puesto mucho el foco en la hostelería, sobre todo en el ocio nocturno, que ha sido tremendo para ellos, ¿no? Pero en el sector, de manera genérica, no ha habido grandes focos de contagio, como si ya se nos ha olvidado, pero las residencias de mayores han sido un auténtico drama. Eso no ha ocurrido en sectores, por ejemplo, como la hostelería, como el turismo, ¿no? Y eso ha transmitido también una cierta seguridad hacia al cliente en la capacidad para elegir dentro del turismo nacional, que antes también apuntaba Jacobo, un aspecto muy importante, que es que hay capacidad económica. Debido a haber estado encerrados y con cierta poca capacidad de gasto, pues ahora hay condiciones económicas también para salir y aparte de las ganas, ¿no? Y esto yo creo que es un poco el caldo de cultivo para que Asturias tenga, que ya lo tenía antes de COVID, es decir, tanto meses de julio como agosto son meses de ocupaciones que rondan el 90%, y que si no es así, tenemos un problema, porque la ocupación media anual en Asturias no llega al 50%. Es decir, si cogemos las habitaciones disponibles todo el año, no llegamos al 50%. Si lo concentramos en julio y agosto, estamos hablando de ocupaciones por encima del 90%, ¿no? Con lo cual, si hay un año que tenemos un problema adicional y no se llena, el problema... En Asturias no hay impuestos, esos impuestos que hay en Barcelona y en... Tasa turística. Tasas turísticas en Palma de Mallorca. O sea, es matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Encima que es la principal industria bueno, las Baleares, por supuesto, el turismo. Bueno, y viene con el impuesto encima... Eso es otro debate. Ese es otro debate distinto. Es discutible, sí. Es discutible. Yo, por ejemplo, el ejemplo, Íñigo, de Barcelona Turisme. Sí. Barcelona Turisme es una asociación que gestiona el turismo en Barcelona, que se autofinancia en un 80% y sobre el que revierte gran parte de la tasa turística, que luego se aplicó en Cataluña. En Barcelona Turisme cobran, creo recordar, €1 por congresista, ¿no?, que viene a la ciudad. Sí. Y ese dinero se reinvierte de nuevo en la promoción para la atracción de nuevos congresos, ¿no? Con lo cual, bueno, está bien. Es discutible si es un impuesto, no es tan discutible si revierte en la potenciación del sector, ¿no? El problema de los impuestos muchas veces es la finalidad que se le da a la recaudación. Pero aparte de lo que comentaba Fernando, otro punto que hay que incidir, que es importante para que en España se esté aumentando, el consumo interno esté aumentando, son las restricciones de viajes al extranjero. Nosotros nos estamos encontrando que este año muy poca demanda de viajes al extranjero. Esta semana empiezan los cruceros, que se recupera el turismo de cruceros, que hasta ahora estuvo prohibido en España. Entonces, son cosas que, bueno, que pueden influir en los destinos de los viajeros, que, bueno, ya empiezan a preguntarte, oye, ¿se puede viajar a Italia? ¿Se puede viajar a Francia? ¿Puedo ir a Disneyland París? Pero todo con reparos y esperando a última hora para hacer las reservas siempre. Toda la gente está esperando como muy a última hora para reservar viajes. Comentábamos eso, que aparte de eso, lo del tema del nivel económico. El nivel económico, la gente que está en este momento pensando en viajar en los meses de julio y agosto, está mirando los presupuestos, pero no está como en años anteriores que te medían la peseta, o te medían el euro, ¿no?, por decir de alguna forma. No, no. Ahora la gente dice, oye, ¿y ese hotel cómo está de restricciones? Mira, este hotel tiene una capacidad en esta zona, las restricciones también, que sigue habiendo restricciones dentro de los propios hoteles, que es otro condicionante para hacer la subida de precios. No pueden ocupar al 100% en muchas zonas. Lo que es la restauración, por ejemplo, los restaurantes siguen con la capacidad de los restaurantes de limitación al 70%, el espacio reducido, con lo cual no te pueden dar el hotel al 100% a pensión completa o a media pensión, porque tiene capacidad reducida. No, la propia distancia entre mesas te limita la ocupación ya, ¿no? Entonces, eso sigue generando un problema de ocupación de los hoteles, sigue generando problemas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un hotel, pues lo mismo, puede tener una capacidad de ocupación, por ejemplo, los albergues, me parece que salió el decreto esta semana, con una ocupación, los albergues normales 70%, los albergues de peregrinos del Camino de Santiago 50%. Es decir, están poniendo... Pero estaban al 30. Estaban al 30, han pasado a 50. Entonces ahora muchos albergues no habían abierto, pero decir, ¿para qué? Claro. Llegan ayudas al sector, están llegando ayudas, muchas, pocas, nada...
pocas, ¿no? Vamos, ¿Qué se percibe? Desde las administraciones dicen que se están pagando, a nosotros, a los empresarios, a mí por lo menos en lo particular no han llegado, ¿no? Y a muchos compañeros con los que hablas no han llegado. No van al ritmo que fuese deseable porque hay muchas empresas que están al límite, es decir, De todos modos, yo quiero ser optimista, tengo la impresión de que esto sigue siendo una catástrofe, pero sin embargo no es una catástrofe. O sea, no es como una guerra, diríamos. El sector se recupera, tiene fuerza, enseguida se abrió todo, la hostelería. Bueno, la hostelería todavía, después de mucho pelear, tenemos las barras cerradas. Se todavía quedaron muchos. Y lo nocturno no está abierto tampoco, ¿no? Habla hasta las 3 de la mañana en mesa. En mesa. Pero eso empezó hace una semana. Una semana, o sea. Bueno, y depende de las comunidades autónomas. Claro. O sea, Yo lo toque queda en general, que es más radical que esto. Ahora ya, a mí me parece siempre la medida más absurda de todas, ¿no? Porque te contagias igual a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche. No sé, y hay mucha menos gente a las 12 de la noche por la calle que a las 12 de la mañana, sin toque de queda. O sea que yo nunca entendí esa medida. No, y además, por ejemplo, cerrar el ocio nocturno, yo veo, para mí, forma de pensar, pues bueno, fuera de lugar, ¿no? Porque realmente siguen existiendo los botellones, sí, o sea, el contagio sigue existiendo. Si en el ocio nocturno están los locales preparados como están, con todas las medidas pensadas tal y demás, de limpieza, de higiene y tal y demás, pues habrá mucha gente que no se contagie. La gente no dejó de ir al ocio nocturno, sino que lo trasladó a las casas particulares. Claro. Entonces, con lo cual, el efecto que se buscaba, ¿no? Limitar la movilidad, limitar la reunión, ese efecto, no sé, desde el punto de vista sociológico. Yo tengo la impresión, de todas formas, que el ocio nocturno las restricciones al ocio nocturno tenían varias finalidades, ¿no? Y una de ellas era, digamos, sobre todo evitar que la gente joven, que es la principal usuaria del ocio nocturno, se contagiara y transmitiera a las personas mayores. Una vez que las personas mayores ya están vacunadas, bueno, ahí baja un poquito la importancia, digamos, o la incidencia que puedan tener los jóvenes en todo esto, ¿no? De todas maneras, hombre, yo creo que fiestas en pisos, no sé cuántas hubo, pero tampoco creo que hayan sustituido al 100%. Te puedo asegurar que muchas. Muchas. Sí, pero los pisos son pequeños. Se veían, pero yo tengo la sensación de que por mucho que sea, la mayor parte de la gente a las 10 de la noche estaba en su casa. A lo mejor puede haber un 10% de gente que estuviese por ahí sorprendería pisos, ¿no? La cantidad de compañeros con negocios de turismo rural y demás que les solicitaban. ¿Y ellos accedían? Bueno, no, el que es profesional no. Siempre hay alguno que se buscaban casas, para fiestas, viviendas de uso turístico, viviendas de tipo que estuviesen en alquiler para poder luego hacer reuniones. Bueno, yo los datos que se dan en Madrid y tal, 200 y pico fiestas, en Barcelona lo mismo, privadas. Sí, pero 200 y pico fiestas son 4.000 personas, o 20 personas por fiesta. Claro. En Madrid son 6 millones. Son 4.000 personas. Sí, pero 4.000 personas. Si tienes en Madrid 300.000 personas por la noche, tienes a un 1% de la población que podría estar en ese momento en la calle. Y los datos de movilidad son bastante contundentes. O sea, los datos que te dan es que la movilidad caía radicalmente por la noche y todavía, de hecho, los datos de movilidad nos indican que estamos trabajando menos, que estamos moviéndonos menos y que estamos haciendo menos cosas. Además, eso sigue día a día por los teléfonos móviles. Y bueno, todavía falta un poquitín para normalizarlo. Y por las noches la gente estaba esencialmente en su casa. Luego que haya un 10%, no lo sé. Pero sí disminuye las posibilidades de contagio una barbaridad. Si tenemos al 90 o al 99% de la gente en su casa, pero no estamos debatiendo un problema de un subsector, puntual, de un subsector frente a la gente que sale, ¿no? Yo estoy hablando de la gente que salía por la noche, no dejó de salir por la noche. La gente que salía por la noche se reunía con los amigos en sus casas o en locales o en tal. Buscaban la manera de seguir de fiesta. Claro. Y en gran medida, en un porcentaje muy alto, lo consiguieron, ¿no? La gran mayoría de las personas permanecíamos en nuestras casas, pero el estigmatizar, como se estigmatizó al ocio nocturno, ha sido una injusticia a la que lo han llevado al cierre de muchos negocios que no van a volver a abrir durante 15 meses. O sea, eso es matar a una empresa, o sea, directamente, cerrarla de facto.
cuando luego tuvo un efecto pernicioso, esa decisión tuvo un efecto pernicioso en el que realmente no se controló al 100% eso, ¿no? Y las pruebas las tenemos en otras comunidades autónomas donde eso no se hizo y donde al final los datos sobre muertos y sobre contagiados están encima de la mesa, es decir, sin entrar en debate de otra índole. Es más, yo en reuniones que he tenido con alcaldes en toda Asturias, hablando con algún alcalde de ciudades importantes de Asturias, me comentaban que ellos, por ejemplo, en el mes de noviembre, finales de noviembre, primeros de diciembre, me decía, no, si hemos tramitado más de 3.000 denuncias, las enviamos a la delegación de gobierno la manda a la Consejería de Sanidad porque es quien tiene que tramitarlas, y allí están, y no han salido de allí. Pero es que ahora resulta que van a ser todas ilegales las denuncias, ¿no? Entonces al final... Se habla de que van a ser anuladas todas porque no se hicieron en forma, o sea que al final... Entonces, es necesario un estado de excepción para que tenga una base jurídica. Es que lo que dicen ahora, que el Constitucional va a declarar el estado de alarma... Por eso digo que se va a anular todo, no las cobraron y no las van a poder cobrar. A mí también me parece que cobrar estas sanciones... Las pérdidas que nos ha generado todo esto y las medidas adoptadas, que no ha sido solo de este gobierno, han sido todos los gobiernos del mundo prácticamente que han tomado las mismas medidas. Yo no sé si no decía sin entrar en otro debate de otra índole, ¿no? Pero a nosotros, como sector turístico, el daño que nos ha hecho es tremendo y recuperarnos nos va a costar años recuperarla. Me hace gracia que hablamos de el verano, un boom, es que las empresas llevan cerradas 5 meses. Claro. Los hoteles asturianos han estado cerrados hasta mayo. O sea, por decreto, y hemos estado cerrados 5 meses, con lo cual el año ya está perdido. Lo que tenemos que pensar es cuán menos vamos a perder, pero que vamos a entrar en pérdidas en 2021, en 2020 ya las hubo y en 2021 también las va a haber, ¿no? Y la recuperación pues probablemente desde el punto de vista de las cuentas de resultados de las empresas empezará, si todo va bien, en 2022, ¿no? Antes nada. Hay reestructuraciones internas, hay las cadenas hoteleras o las no cadenas, los hoteles se compran unos a otros, hay propuestas de fusiones, o las agencias de viajes, están sucediendo cosas... En el sector hotelero lo que sí detectamos es un gran movimiento de los grandes fondos de inversión, ¿no? que están intentando aprovechar para poder hacerse con propiedades a bajo precio. Ese movimiento sí que está existiendo dentro del sector. Pero bueno, las grandes cadenas hoteleras están resistiendo bastante bien. Hablaban que Meliá podría entrar en EBITDA positivo ya en junio, por ejemplo, que Meliá es un referente a nivel mundial. NH hablan de que aperturarán en este próximo año unos 14 Río acaba de comprar... Perdona, vamos a ir un momentín a publicidad, volvemos y sigues hablando de esas grandes cadenas. Vamos a publicidad. Estabas comentando, Fernando, Meliá, NH, ¿cómo va? NH ha comunicado recientemente que va a aperturar nuevos hoteles a nivel mundial en el próximo año, y luego, por ejemplo, en España hay un efecto que es muy interesante de valorar, que es el efecto de Madrid, ¿no? Cuando Madrid no había tenido presencia de las, podemos decir, de las cadenas a nivel urbano, sí, de los grandes monstruos del lujo, ¿no? Estamos hablando pues de Ritz-Carlton o en este caso Mandarín Oriental y tal, que se están fijando. Four Seasons, solamente Ritz-Carlton tenía el Ars en Barcelona, Mandarín ya había abierto en Barcelona antes de la pandemia, pero estas grandes están desviando un poco el foco hacia la capital de España con la apertura del Ritz-Carlton y del Mandarín Oriental, ¿no? Y luego la reforma del Palace, que también es... Y eso es un mensaje, ¿no? Es un mensaje de que estos grandes están pensando en el turismo de alto capital de poder adquisitivo a nivel mundial, ¿no? Para poner a España en el foco, ¿no? De nuevo. Y en Andalucía, por ejemplo, en Marbella, están reformando hoteles que estaban hoteles de cadenas de lujo de la Marbella, de la tópica Marbella de su momento. Muchos hoteles durante el último año han hecho reformas muy importantes para relanzar los hoteles, reposicionarlos en el mercado
en el mercado del lujo absoluto. O sea, que han Y aprovechado- en Canarias lo mismo, se han reformado muchísimos Bueno, hoteles. aprovecharon la pausa, El ¿no? Lopesan, El Lopesán, el Costa Meloneras, yo la última vez que estuve allí está, igual había 600 operarios trabajando dentro, o sea, O sea, como- lo han reformado entero. Como Real Madrid con el Bernabéu. Sí, ¿no? exactamente. Aprovecha Lo para no, y, remodelar por el ejemplo, estadio. ha habido adquisiciones ahora, por ejemplo, una de las grandes hoteleras de Caribe mundial, que era la Apple Resorts, ha comprado 2 cadenas hoteleras en España para instalarse, que son, ha comprado parte de Hesperia, que se desgajó de NH, ha comprado la parte turística de playa de la cadena Hesperia y ha comprado ahora Rock Hoteles y sigue comprando hoteles para reposicionar hoteles de 3, subirlos a 4 hoteles de playa, vamos, estándar altos, se está reposicionando el turismo español para intentar subir el nivel ¿Y por qué? Porque económico. hay confianza. Hay confianza en la economía del turismo español a largo plazo, pero claro, son inversiones, no son a corto, son Sí, sí. a medio largo 10, plazo. 15 años. El problema es quién sobrevive para llegar allí. El sector nuestro de agencias de viajes se calcula que un 20 o un 25% de las empresas han cerrado o van a perder al menos un 30% de sus empleados. Ha habido una mega fusión ahora de los 2 mayores operadores turísticos en España, como son el Grupo Aboris y el Grupo Globalia, vamos, más conocido como Hoteles Barceló y Viajes Halcón, Air Europa, que se han fusionado porque ellos ya venían desde antes entendiendo que no iban a resistir el empuje del mercado y probablemente tengan un cierre pues, de un 30 o un 40% de sus oficinas, porque claro, están duplicadas en toda España. Pero eso también pasa igual que con los bancos desde hace mucho tiempo, en fin, las fusiones forman parte, Pero también no- son defensivas en alguna manera, ¿no? Sí, pero son defensivas, pero al mismo tiempo esto, digamos, la pandemia lo va a acelerar. Lo va a acelerar. Ha habido, por ejemplo, otro grupo una cadena hotelera muy importante en España, que es Hoteles Iberostar, que la presencia es muy fuerte en la zona de Caribe, hoteles en Baleares y en Canarias. Pues tuvo en su momento un tour operador que era Iberojet, quebró el tour operador en su momento, lo vendieron, después quebró, y el propietario ha relanzado se ha vuelto a lanzar a la operativa y ha creado un nuevo tour operador. Está comprando agencias de viajes ahora mismo, por ejemplo, en España, físicas. ¿Quién está, diríamos, detrás? Bueno, comparando con los bancos, que al final los bancos, quien está ahí, pues es Vanguard, BlackRock, los grandes fondos multinacionales. ¿Ocurre también en el turismo español? ¿O siguen siendo las familias tradicionales, las familias Carrer, o ya ha entrado el capital internacional con fuerza? NH es capital chino prácticamente, casi en su mayoría ya, ¿no? Cuando era una cadena que nació en Pamplona. Sí, sí. Antonio Catalá la fundó en Eso está ahí. Pamplona. Hace- Entonces, Hace la evolución hoteles, ha sido... Hace hoteles ahora Hace mismo hoteles. pertenece a, Bueno, ahí a Marriott, Antonio hay varias Catalán cosas. sigue teniendo el control de la marca en España, y es más Management, es ¿no? una asociación, ¿no? Sigue manteniendo pero sí que los fondos del Blackstone, me parece que es Blackstone, está muy interesado en el sector turístico, Habían incluso comprado Hispania, ¿no? Me parece incluso Hispania en Capital, que Asturias. era una propietaria, vamos, una gestora de propiedades del Banco Sabadell. La habían comprado, uno de los grandes fondos de inversiones mundiales la compró y gestiona muchísimos propiedades de hotel. Sí. Después lo gestionan diferentes cadenas, lo tienen diferentes operadores, pero bueno, Lo que pasa es que las grandes cadenas españolas tradicionalmente familiares, tipo Meliá, Riu, por ejemplo, Piñero, Sí. tal, son empresas muy fuertes y son empresas, podríamos decirlo así, si lo llevásemos a una analogía con el sector industrial, pues exportadoras, ¿no? Al final lo que generan son divisas, entre comillas, para España, ¿no? Son empresas de una gran fortaleza a nivel mundial. Y son empresas que, bueno, pues la crisis les ha golpeado, obviamente, porque son empresas turísticas y el sector no es ajeno, pero son empresas que están muy bien estructuradas y que difícilmente van a desaparecer de un plumazo, ¿no? Ni van a pasar a nuevos fondos de capital, como por ejemplo pues, el mundo del fútbol, donde prácticamente ya todos los propietarios de clubes en España pues no son casi españoles, ¿no? O son de Oriente Medio, son de la zona de Asia, América. Quiero decir, ahí sí que ha habido esa cierta deslocalización que de momento en el sector turístico se sigue aguantando. Bueno, es un fenómeno paralelo a las constructoras, que son potentísimas las españolas. Claro, el turismo yo creo que tiene bastante, sobre todo el hotelero, bastante relación con las constructoras. A fin de cuentas son edificios, tienen que estar muy bien hechos y tienen que estar...
bueno, pues muy bien gestionados por los... No, y España tiene un gran know-how, ¿no? en Eso. el sector turístico. Es una gran potencia. O sea, Una potencia. Y exportamos conocimiento. Eso. Es decir, te encuentras directores, a veces te vas, pues yo la última vez que estuve en Londres, el subdirector es español, del Ritz de Londres, ¿no? Hace unos años, un chico de Bilbao. Te encuentras know-how español en hoteles en Tailandia, en Australia, en el Caribe. Pasa en el Caribe, lógicamente, porque claro, al ser las cadenas españolas, las cadenas hoteleras españolas, en Riviera Maya, por ejemplo, el 70% de las camas son propiedad española. En Punta Cana son el 70 al 80% son propiedad española, con lo cual al final tiene una influencia fortísima. En Cuba, por ejemplo, a pesar de que la propiedad teóricamente es del 51% del gobierno cubano, pero vamos, la gestión de todos del 49% de la gestión debe ser el 70 al 80% son españoles. Entonces al final se está exportando ese turismo y al mismo tiempo se está exportando el turismo urbano. Los directores de hoteles españoles en el mundo están considerados igual que los médicos o los enfermeros, ¿no? Digamos, tenemos una formación en general universitaria en España, porque es muy buena, y eso se está exportando. Hace años me sorprendió un trabajo que tuve que hacer, una inversión inmobiliaria en temas hoteleros, y recuerdo que había cadenas, y algunas han mencionado aquí, que tienen una rentabilidad fantástica. Me sorprendía mucho que rentabilidades al año anuales muy grandes, ¿no? Y tenían una capitalización enorme. Creo que lo que les ha hecho fuertes ahora de cara al, digamos, han aguantado este año y medio, 2 años, lo están aguantando a base de, imagino, tirar de reserva. Ya durante la anterior crisis, sobre todo las urbanas, se fueron descapitalizando de aquel activo que encontraban menos rentable, ¿no? Y yo creo que ese movimiento que se hizo en su momento entre 2008, 2015 sí, aproximadamente, ha hecho que las estructuras empresariales desde el punto de vista hotelero en la actualidad sean muy sólidas, ¿no? Tengan unos pilares muy fuertes con prácticamente pues, la teoría de la crisis positiva, ¿no? Sí. La crisis nos reforzó. Sí. Bueno, aquellos que se pudieron deshacer de los activos, ¿no? Que decía también Eso, Peter, ¿no? Claro, muchas cadenas hoteleras, por ejemplo, activos que no los consideraban rentables en este momento, pues han finiquitado contratos, los han dejado y han dicho, mira, yo esto no lo puedo gestionar y tal. Otusa, por ejemplo, vamos, que es la cadena propiedad de Otusa, que es Exe Hoteles y Eurostar Hoteles, ¿ya? Pues ahora mismo, por ejemplo, está vendiendo propiedades que tiene por ahí o proyectos de construcción, los está vendiendo porque, claro, necesita recuperar dinero. Ha pedido un fondo al fondo de rescate y les han dicho que esperen a que terminen. Los pisos turísticos que parecía que se estaba lanzando antes de la pandemia, ¿se quedó frenado o no quedó frenado? No, para nada. Para nada. Yo creo que además, y desde aquí además, públicamente que puedo decirlo, es competencia directa, ¿no? No, pero nosotros no estamos... que la cara que pusiste... No, quiero explicarlo de manera correcta, ¿no? Es decir, cuando en Asturias se regulan las viviendas de uso turístico y los pisos turísticos, nosotros desde el sector ayudamos a que esa normativa se aprobase, porque en una gran cantidad de las comunidades autónomas españolas, muchas de las normalizaciones se fueron tumbando por culpa de competencia, ¿no? Es decir, competencia decía, ustedes se están metiendo en un área que limita la libre competencia. En este caso en Asturias no ocurrió y hay una influencia muy importante como ayuda del propio sector a que eso se regulase. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación, si podíamos decirlo así, alegal, ¿no? Es decir, la inspección turística no podía actuar sobre un piso de alguien que se está alquilando porque no es algo turístico. Sin embargo, se estaban haciendo negocios turísticos. Lo que se hizo fue, de alguna manera, decir, oye, mira, hay esta reglamentación, quien quiera explotarlo, que lo haga de manera legal. Claro, es lo que nosotros siempre defendemos, desde el sector turístico defendemos. Existe un nicho de mercado, hay un negocio que se haga legalmente, por el bien del propio turismo y por el bien del consumidor. Los primeros interesados en que las cosas se hagan correctamente somos los propios empresarios, porque entendemos que lo más importante es defender que el consumidor tenga una calidad de servicios. Nosotros lo que nos quejamos de manera intensa es que no puede ser que un establecimiento hotelero tenga sobre su cabeza 200 normativas y OCAs que pasar, baja tensión, ascensores, concurrencia pública, bueno, extintores, etcétera, etcétera, etcétera,
y sobre una vivienda de uso turístico no pese ningún tipo de vigilancia, por decirlo de alguna manera. Y luego nosotros cada día trasladamos a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado quién pernocta, con nombres y apellidos. Sin embargo, esto hasta que no se hizo esa normalización, esa regulación, no ocurría. Entonces, nosotros estamos en contra de ese desarrollo desmesurado y sin ningún tipo de límites, porque en muchos sitios ha habido moratorias hoteleras donde no se podían dar más licencias de establecimientos hoteleros, por ejemplo, ¿no? En el tema de las viviendas de uso turístico, de los pisos turísticos, es ilimitada, ¿no? Y hay una cuestión que es fundamental, que es decir, hay que defender a quien cumple. Es decir, el hotelero, el de la vivienda de uso turístico, que está legalizado. Nosotros estamos en contra de todos los ilegales, es decir, ya sean casas rurales, ya sean viviendas de uso turístico, u hoteles, si los hubiere. ¿No? Que no me consta, pero podría ser. Tenéis en la restauración, ¿no? No hay intrusismo, diríamos. Bueno, hombre, siempre. A ver, ya se está en las cocinas, el tema este de es que hemos perdido un poco el tema del verano, ¿no? Y todo eso, ¿cómo? Las cocinas fantasma estas que hay ahora y tal. Pues bueno, yo no conozco ninguna, la verdad, pero me han dicho que las había y bueno, trabajan clandestinamente, eso es verdad. Y ni pagan impuestos ni pagan nada. Eso está ahí. Pero vamos, yo no conozco ninguna, la verdad. Con vistas al verano, ¿tú crees que esos fenómenos van a más, a menos? Es que vamos a centrarnos en el verano, que perdimos un poco el hilo del verano, estamos por otras estaciones también. Yo creo que eso tampoco me parece que sea muy dañino para la hostelería, para la restauración, ¿eh? No creo. Porque tampoco... Eso tiene un problema fundamentalmente de sanidad, de higiene, porque ¿quién es anónimo al final? Hombre, en teoría no, yo creo que es un problema más de vecindario, porque esas cocinas, si están aprobadas legalmente, se les ha concedido un permiso de explotación, es porque ha pasado una inspección por allí, y podrá volver la inspección en cualquier momento, volver a inspeccionar. Es un problema de vecindario, ¿no? Es un problema que yo creo que también se tuvo hace unos años con el tema de los food trucks y este tipo de sitios, ¿no? Es decir, al final, yo que también tenemos restaurante, pues pasas inspecciones de sanidad, de APPCC, y al final tú luego te encuentras determinados sitios donde está produciendo elaboración de comidas, donde la normativa de APPCC brilla por su ausencia, ¿no? Y entonces, al final yo creo que el cómo se haga esa restauración no es lo importante, sino que se haga con las reglas del juego para todos. Claro, evidentemente. Es lo mismo en todos los sectores, el mismo está ocurriendo, por ejemplo, ahora en verano con el tema del, por ejemplo, las actividades turísticas, que se satura, entonces todo el mundo, pues oye, yo tengo aquí al lado del río, pongo cuatro canoas y me echo a remar por aquí. El otro que tengo, pues oye, me voy a meter de guía, voy a hacer los free tours, me meto yo a hacer visitas guiadas así por mi cuenta. Entonces un poco se genera este tipo de dinámicas. ¿Las fiestas de Prado qué pasa? Bueno, las fiestas también son las sacrificadas. Las fiestas de Prado, eso sí que es, sobre todo los músicos, las orquestas, toda esa gente es verdad que quedó... Toda la cultura ha sufrido mucho. Mucho. Tú imagínate que yo creo que fue el más perjudicado de todos. Sin bailar, si no sé qué, pero ¿qué romería es esa? Si no se puede bailar, si no se puede... Es absurdo, ¿no? Hay un momento que llegan al absurdo, las limitaciones, ¿no? Pero bueno, sin embargo, eso es verdad, pero en concejos, en algún concejo, concretamente pues en Tineo, hay bares que hacen fiestas todos los fines de semana durante el invierno, y bueno, pues ya hicieron alguna fiesta y bueno, pues la dieron de paso y hubo contagios. Entonces, pues bueno, eso es, no sé. No va a haber, quería trascender a Asturias, pero bueno, no va a haber Siringüelo, no va a haber Aspiraguas, no va a haber estas grandes... ni San Roque, ni San Roque tampoco. San Roque, estas grandes citas. Carmecangas, tampoco. Eso. No, eso está... Ahí hay un sector afectado, ¿no? El sector de la música, la cultura y tremendo, eso es tremendo. Y toda la industria que vive también alrededor de este tipo de eventos, como pueden ser pues los feriantes, por ejemplo, que nadie habla de ellos. No dejan de ser empresas. Las orquestas gallegas, las famosas orquestas gallegas, ¿no? Claro. Eso es otro tema de verano, claro, que eso es gente que vivía del verano, que empezaba a trabajar en mayo y terminaba en octubre. Del verano. Claro, hacían la temporada de verano que tenían que sacar para todo el año, para comer y para vivir. ¿Os atrevéis a hacer
un pronóstico, un avance. Estamos empezando el verano. ¿Cuál va a ser el balance del verano, de esos 2 meses, 3 meses? Yo creo que va a ser un verano positivo. Yo quiero ser optimista en el sentido de que creo que en España ya se va a iniciar esa recuperación. Todo el mundo creo que está pensando en positivo. El ritmo de vacunación en España yo creo que ha sido un buen acierto, porque sí es cierto que el ritmo, y concretamente hay determinadas comunidades que van muy avanzadas y que incluso podrían ir más si hubiese más cantidad de vacunas, ¿no? Yo creo que eso va a dar una cierta seguridad, no solo a la población española, sino también a la gente que nos pueda visitar de fuera, aquellos que puedan venir, para que vean que esto ya deja de ser una pesadilla y nos enfrentamos ya a una recuperación. Y yo creo que el primer escalón va a ser este verano, y yo creo que al final de verano vamos a hacer un balance positivo y bueno, yo confío en que así sea. Sí, María, además Asturias tiene mucho que ofrecer, bonito, natural. Si nos lo dejan ofrecer. Sí, eso sí. Si no te dejan ofrecer. Sí. No creo que nos pongan muchas más restricciones ahora. Yo creo que para no. El turismo nacional, desde luego, para el turismo nacional más restricciones no creo que haya, porque avanzando el ritmo de vacunación, salvo que hubiese algún problema ya, incontrolable en este momento, una cepa rara o alguna cosa rara, ¿no? Que sería que volviera todo para atrás, pero bueno, en principio no creo que tal. Nosotros, como sector turístico, las agencias de viajes, si nosotros este año hacemos un 40% de 2019, nos daríamos por satisfecho. En el año. 40% del 19. El año 2020 hemos hecho un 7% de 2020, O sea, nada. de 2019. Nada. Eso no da ni para abrir la persiana, vamos. 7%. Eso Es como decir nada. es nada, es cero. No, Sí, nada. es cero, eso es cero. No, y el problema es que, por ejemplo, por el tema de las ayudas, que han sacado los últimos paquetes de ayuda que han sacado para autónomos, nos están comparando el segundo y tercer trimestre de 2021, es decir, la facturación, La caída, sí. los ingresos de abril a septiembre, ¿ya? Comparándolo con enero-marzo de 2020. ¿No? Es decir, la temporada baja, Sí. la temporada más baja del año, con 15 días ya con los establecimientos cerrados y habiendo cancelado prácticamente toda la producción de marzo, nos comparan con una temporada que esperamos que sea medianamente rentable para poder solicitar las ayudas de autónomos. Antes preguntabas por las ayudas, si había ayudas en el sector. Sí. Las ayudas O sea, a que nivel no va a haber nacional, ayudas, que no va a haber las ayudas. ayudas a nivel nacional para el rescate de empresas, que en teoría son para pagar deudas Claro, a bancos claro. y deudas a proveedores, Incluso el propio Estado. incluso al propio Estado, por supuesto. No, Los 107 millones que prometió el Estado español que llegarían a una comunidad autónoma como Asturias, todavía Todavía no han llegado. Ni sabemos cómo, que es lo peor. y las ayudas que sacó el Principado en el mes de febrero, muchas empresas no han cobrado nada todavía. Incluso hay empresas que no han cobrado todavía las de diciembre. Todas las cuantías son muy pequeñas, porque yo recuerdo las ayudas no sé si eran para empresas o pequeñas empresas, algo así, eran de promedio salían como a 2.000 euros por ayuda, que es una cosa... 4.000, más 1.500... Sí, una cosa ridícula, ¿no? O sea, algunas que no reciban nada y otras tal. Digo, es que una cosa que no se suele decir es que las empresas, en el caso concreto de España, han sido las que han padecido el 60-70% de los costes de la crisis. Porque la gente, con los ERTES y tal, más o menos ha ido capeando el temporal. Hay paro, hay no sé qué, pero las empresas han quedado muy tocadas. Quizá no tanto el sector turístico, por lo menos el sector de las grandes cadenas hoteleras, pero sí, desde luego, el tejido empresarial en conjunto del país, ¿no? Y es una cosa que no se suele decir lo suficiente. Y claro, 2 años sin facturar o año y medio sin facturar, eso se va a notar va a ser un lastre que los que hayan sobrevivido van a arrastrar durante muchísimo tiempo. Luego están los ICOs, que están aplazados claro, 24 meses. Claro. Hay que devolverlos también. Claro, que cuando te hablan de las ayudas que ha habido, que vamos, la ministra nos dice que el sector turístico ha sido a los que más se ha ayudado. Sí, han ayudado con los ICOs, han ayudado a grandes corporaciones multinacionales, por llamarlo de alguna forma, Sí. han ayudado Venezolanas, con los por ERTES. ejemplo, ¿no? Yo quiero un rescate como el de Caja Madrid.
venezolanas, empresas venezolanas. Yo quiero un rescate como Globalia, 347 millones. O de hecho como en Alemania, ¿no? O sea, está la facturación y términos equivalentes, te dan el 80% de la facturación que no hayas tenido. Arréglate con los empleados y arréglate con quien quieras. Es lo que hacían, en Alemania hicieron eso, más o menos. Tú presentabas resultados de 2019, resultados de 2020. Empleos equivalentes, 80%. Lo que hayas facturado te lo descuentan y te dan la carta correspondiente. Pumba. Y aquí no se hizo así, se ha sido mucho más complejo a través de ERTEs, a través de la gente, pero no a través de las empresas, ¿no? Sí, las complicaciones suelen ser sospechosas, ¿eh? Cuando se complican las cosas, por algo es. Y luego, claro, el gobierno, por ejemplo, las previsiones económicas del gobierno están hechas pensando en que haya un retorno del 50% más o menos del turismo extranjero. No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece que no va a ser. Si tenemos un 30 o un 35 a lo mejor... Un 50 sería maravilloso. Claro. Sería maravilloso, pero vamos, es muy poco probable que... A ver, es que ya estamos en julio ya estamos realmente. O sea, el gobierno británico ha dicho que ya no abre hasta finales de julio, de mano ya no abre el gobierno británico. Claro. El gobierno alemán sigue con las restricciones para viajar a España. El gobierno francés no va a abrir tampoco, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que toda la parte de Francia que baja por carretera a la costa levante, esa gente no va a viajar, se va a quedar en su propio país. Claro, ¿con qué sustituimos los 82 millones de turistas que llegaron? El turismo de Sudamérica no va a viajar. No. Es decir, si este año tenemos 15 millones de turistas... Creo que la cifra iba por 16 en mayo ahora. Si no recuerdo mal, los últimos datos del INE. Del INE, hablaba de que los primeros 5 meses llevábamos 16 millones. Creo, no quiero dar una cifra equivocada, pero me suena que puede ser. Algo así, o sea, que al final para hacer un 50% tenemos que... Todavía nos quedan 25 millones. Tenemos que apurarnos. Pero aparte el número también está lo que gasten. La gente se restringe el consumo, restringe... Bueno, gran parte de la gente que está viniendo a España este año, aparte de que han estado los hoteles muchos cerrados, que ha habido muchos problemas, gran parte del turismo que está entrando, o de los que están viniendo, son residentes extranjeros que tienen propiedades en España, que están viniendo, por ejemplo, en la costa de Levante, en Canarias o en Baleares. En el momento que se pudo, los turistas alemanes que tienen su casa en Mallorca se han venido aquí. Por supuesto que generan un consumo, es un consumo distinto, pero no es un consumo hotelero. Es el consumo de residente. Es el consumo de residente, que también es importante para los sectores y para las ciudades. No hay pernoctación, ¿no? Pero no hay pernoctación realmente, ¿no? Pero... que viene con las latas de ahí, que yo lo tengo visto. Bueno, las latas de allí, pero por lo menos... Traigan para los voladores, para las fiestas. No, el alcohol es más barato, así que... El alcohol y el tabaco es más barato, así que no les hace falta traerlo. Bueno, entonces no saco yo una conclusión de vuestros balances. Yo no sé si abrirnos las venas o tirar voladores. No, a ver, nosotros hablamos de la positividad, de decir, de si llegamos al 40% de la facturación del 2020 nos damos por satisfechos. El 2019. Del 2019, perdón. El 19. Nos damos por satisfechos. Que fue un año excepcional. Que fue un año, a ver, fue un año muy bueno. Ese año fue un año muy bueno para el turismo, tanto para todos los sectores. El año 2020 venía un año que, vamos, decías, parece que otra vez vamos en crecimiento. Entonces, bueno, tenemos la esperanza de que ese remanente sigue ahí. Me acuerdo hace 2 o 3 meses un vecino de tienda me decía, cuando abráis no vais a parar. Y en los primeros días fue así. Decía, esto va a ser como la botella de champán. Digo, ya, ese es el problema, que es la botella de champán que hace ¡puf! Sale el chorro y después hay que mantenerlo para que eso siga constante, ¿no? Yo creo que hasta el principio hemos tenido una explosión, pero claro, el problema es que hay que mantener todos los meses hasta llegar a diciembre de alguna manera todo esto. Pero yo lo que veo, los análisis visuales no valen para nada, obviamente, pero sería más en tu sector. Yo lo que veo es de las terrazas famosas, ¿no? Está lleno, en cuanto hay un poco de buen tiempo se llena, la gente tiene unas ganas de pasarlo bien, diríamos, estar al aire libre, de reunirse, a pesar de todas las restricciones que hubo estos meses, pero era lo mismo. Sí, pero bueno, las terrazas... Esa la botella de champán que decías, pero continuada, ¿eh? Sí. La gente siguió saliendo todos los días y pasando bomba. Sí, pero bueno, antes mucha gente recogía los locales dentro de los locales. Sí. Ahora las terrazas recoge a esa toda gente en las terrazas. Sí. Y las terrazas tienen la capacidad que tienen, están llenas, pero claro, hay muy poca gente para generar el dinero suficiente para todos los negocios. Hay un dato demoledor, que es la rotación de la mesa.
Esa la es otra. rotación y el consumo. Es decir, yo cuando alguien dice, no, es que la terraza estaba llena y tal, digo, fíjate en las mesas, en el consumo y en la rotación de esa mesa, ¿no? Es decir, uno tiende a estar mucho más a gusto en una terraza, a tomárselo más distendido y al final eso es tiempo de facturación, ¿no? Y si al final tú tienes a una persona con un café, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o dos, durante 2 horas, O 2 Coca-Colas. pues eso es un problema no que genera esa facturación como se generaba en los interiores, ¿no? Donde la gente entra, toma un café, un picho, tal, se va. Pero son problemas que ya vienen de atrás, ¿no? Porque el bajo consumo, digamos, por mesa en Asturias ya viene de hace años, me parece. Ya un hostelero me contaba, un colega vuestro me contaba que hay gente que se pasa con un par de botellas de sidra y unos vígaros toda la tarde allí sentada. No está O mal, sea, no que está eso mal. ya pasaba antes de la crisis, ¿no? Sí, hombre, ¿Qué? pero, No está mal, hombre, 2 botellas de sidra y tal. Bueno. Tampoco es tampoco. En fin. pero claro, es lo que dice, ves las terrazas llenas de gente, pero realmente, Lo que hay es gente, no hay consumo. Claro, claro, falta el gas. falta el gas. Y pensando en que hemos tenido que duplicar gente para la atención, las terrazas al final hay que atenderlas, ¿no? Y necesitas más mano de obra a la hora de... Porque una cosa que sí ha hecho el sector de la restauración es llevar a rajatabla el protocolo de desinfección de mesas, que no lo he visto en ningún otro, ni en cajeros, ni en autobuses, ni en supermercados. En la restauración, en la gran mayoría de los bares, el camarero ya llega su protocolo con la desinfección de mesas y sillas, ¿no? Y eso genera un aumento también de tiempo, costes. ¿no? De costes, porque... Bueno, También pues, de confianza. Sí, Gana imagen, A no, ver, no, genera no, confianza, por totalmente de supuesto, acuerdo, pero al ¿no? final para la empresa es un coste. Es un Sí, coste, sí, claro. Claro, es un coste, es decir, esa persona tal, y mientras tú estás allí, por ejemplo, una terraza grande que tengas, claro, mientras una persona está de pie esperando a que le limpien la mesa, porque le están limpiando la otra, porque está tal, al final El es tiempo, un lo coste, que es un hacíamos tiempo que antes, está... el tiempo de rotación es de tiempo mesa. de rotación Claro, de claro. mesa. Claro, no es lo mismo, tú llegas a un bar, te sientas, entras a una a una barra, te tomas un café, tomas un pincho y te vas. O esta semana el gobierno del Principado de Asturias nos ha levantado el tema de la atención del bufete asistido en los hoteles, ¿no? Es decir, el bufete tenía que ser en mesa y asistido al cliente, lo que nos hizo contratar a más gente para dar el servicio, ese autoservicio que se gestiona en el tema del bufete. Ahora, afortunadamente, pues con otras restricciones y adoptando otras medidas, pues ya se puede Una cuestión dulcificar. para los 4, para Jacobo también, pero bueno, ¿qué habéis aprendido de esta crisis? Jacobo, bueno, no tienes un bar de sociólogos. Yo lo tengo. Bueno, aprendes pues a tener precaución, pues a ser más tolerante también, a tener más paciencia, porque realmente... Íñigo, rápido. Empresarialmente, precaución, precaución y precaución. Fernando. Yo he hecho un máster en ERTES, o sea, soy casi especialista, antes no sabía... ¿Vas a cambiar de profesión? No sabía prácticamente lo que era, ahora tengo conocimiento pleno de lo que es. Y sobre todo yo creo que empresarialmente nos ha aportado una cosa muy positiva, ¿no? Que es la pérdida del miedo al cambio. Es decir, en mis negocios, por ejemplo, me obligó a lanzarme al delivery, ¿no? a la comida a domicilio. Y nos ha salido bien. Si no hubiese sido por la pandemia, no lo hubiésemos hecho, seguramente. Jacobo, ¿qué aprendieron a tú? Bueno, yo creo que, Los distintos oyéndoles, yo creo sectores. que hablan del cambio de la prudencia. Yo creo que una cosa que el ser humano por naturaleza tiende a adaptarse. Y nos hemos adaptado todos, por ejemplo, todo el tema del servicio a domicilio, de las videoconferencias y no sé Atención qué, telefónica. trabajar a distancia. Y yo creo que ha sido una cosa, un aprendizaje ultra rápido y aprender a hacer las cosas sin contacto presencial. Yo creo que Pues es una cosa... hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, señores. El verano es muy largo. Tendremos seguramente ocasión de volver a hablar de esto, un balance de media estación y un balance de cierre. Muchas gracias a los 4 invitados por haber venido a esta caja negra y muchas gracias a ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo programa.